Para tener una conversación difícil, exitosa, hay que saber cómo construirla y cómo ejecutarla. En este episodio te diremos cómo hacerlo. Hola amigos, aquí estamos en un nuevo episodio del podcast de liderazgo de John Maxwell por tu amigo Juan Beriken. Estoy con Alejandro. Hola Ale. Mi querido Juan, hoy vía Zoom, y aunque yo sé dónde estás tú, yo quiero que todo el mundo sepa dónde estás tú, porque allá atrás hay una pista. Estoy en mi cabaña, estoy en mi rancho en el norte de Michigan, pero bueno, no todo es diversión, hay que pararnos y seguir construyendo liderazgo, ¿no, Ale? Excelente, Juan. Yo he estado allí, es un lugar increíble. Espero que lo estés disfrutando un chorro, Juan. Pero vamos a darle al tema de hoy. Cuéntanos, Juan, porque sé que es algo especial y que tiene que ver con algo que ya habíamos conversado un poco antes. Así es, Ale. Nosotros decidimos grabar hoy porque semanas atrás grabamos unos episodios sobre las conversaciones difíciles y recibimos varios comentarios preguntándonos, más bien pidiéndonos por un ABC para llevar a cabo una conversación difícil. Y debido a eso decidimos, y a mí me encantó, porque yo dije, ok, hablamos bastante sobre conversaciones difíciles, pero luego nunca llegamos a ese punto a decir, ok, así es como se hace. Y eso es lo que vamos a hacer hoy para ayudar a nuestra audiencia a navegar esas conversaciones difíciles, darles una ruta para que uno pueda planear, ejecutar la conversación que quizás tanto ha estado evitando. Fíjate que, Juan, escuchándote ahorita, me recuerda precisamente lo que hablábamos en aquellos dos episodios, porque parte de lo que decíamos es que cuando se trata de liderazgo y conversaciones difíciles, todo el que esté liderando, todos los que estemos liderando, estamos como marcados, sentenciados a que tendremos que tener conversaciones difíciles. Es imposible liderar sin tener conversaciones difíciles. Entonces, esta conversación va a ser especialmente útil si tú estás liderando, y déjame aclarar a qué me refiero. Si estás liderando tu familia, si estás liderando un equipo de trabajo, si eres un coach deportivo, si estás liderando un departamento, si eres un maestro de un salón, es decir, cualquier rol en el que tú formes parte de un equipo y lo estés guiando, eso requiere conversaciones difíciles. Así es, Ale. Yo creo que lo que vamos a hablar hoy es relevante para todos. Para todos. Porque en algún momento de nuestras vidas debemos tener conversaciones difíciles. O sea, si vamos a tener buenas relaciones, si vamos a ayudar a personas, simplemente debemos aprender a hacer esto, lo que vamos a hablar. Y vaya, me sorprende la cantidad de personas que no saben hacer. O sea, que entran con las mejores de intenciones, pensando en su mente, voy a hablar con tal persona, tal tema que es muy importante, y como no sabe hacerlo, no, termina un desastre. El título es Conversación Difícil, porque es difícil. Así es. Oye, Ale, antes de comenzar, déjame recordar a cada uno de nuestros amigos de la audiencia. Recuérdense que hay los apuntes, esas notas de discusión están en el sitio de podcast de liderazgo de johnmaxwell.com, y ahí tú puedes registrarte. Nosotros nos comunicamos con ustedes y ahí tienes todo a tus manos. Igual a cada persona que nos está mirando y acompañando a través del YouTube, nuestro canal de YouTube, Juan Beriken.
qué bueno que están con nosotros y ahora pues cambiamos el set, ¿no? Yo medio rústico, cabaña, Ale está en un lugar contemporáneo, tiene un carro detrás de él y qué sé yo. Pero bueno, siempre cambiándonos, Ale. Eso es. Mira, quiero anticipar lo que vamos a hablar diciendo lo siguiente. Ale, una gran parte de lo que voy a compartir con nuestra audiencia hoy, yo lo aprendí en mis sesiones de mentoreo de John Maxwell. Es decir, el hecho que yo haya dicho unos minutos atrás que todos tenemos que tener conversaciones difíciles y hay muchos que no saben hacerlo, todos tenemos que entender, no nacemos sabiendo esto, alguien nos tiene que ayudar. Entonces yo fui a mi mentor, John Maxwell, yo ya había tenido conversaciones difíciles y algunos exitosos, otros no tan exitosos. Yo fui con él a hacerle preguntas en cómo hacerle y cómo mejorar mi manera de hacerlo para mejorar mis resultados. Y él varias veces me ha coachado. Entonces yo lo escuchaba, ponía en práctica y a la medida que lo pongo en práctica he tenido mejores resultados. Mira, y por si hay alguien que todavía se pregunta, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo o debo tener conversaciones difíciles? Bueno, yo tengo aquí apuntada una frase de Josh McDowell que dice que es mejor resolver un conflicto que disolver una relación. Por eso es tan importante. Es una frase que es tan verdad y todos que estamos en este podcast, estamos porque queremos liderar, queremos mejorar y no queremos romper o disolver relaciones. Pero hay cosas que hay que hacer para mantener una relación creciendo y en un lugar bueno, no saludable. De acuerdo. Ok, Juan, voy como yo conozco cuáles son esos pasos, ese ABC que mencionabas hace un rato que le vas a entregar a nuestros oyentes y del podcast y a los que nos ven por el canal de YouTube. Yo voy a mencionarlos rápido y te parece si nos detenemos entonces luego en cada uno como metiéndole la lupa, ¿sí? Perfecto, me encanta. Ok, 5, esto es un ABC. El primer paso para tener esta conversación es plantea el asunto, luego declara el problema, luego expresa tus expectativas, luego enfócate en una solución y supervisa, luego de que hayas tenido esa conversación, esa solución. Así que, Juan, ahí están los 5. Que son los que tienes, por cierto, en tu hoja de discusión, tú que me escuchas a través del podcast, y si no la tienes, ya sabes, la puedes descargar de nuestro sitio web. Pero Juan, empecemos por esa primera. Quisiera escucharte y porque como te conozco hace mucho, yo sé que yo te he visto hacer este ABC. De hecho, conmigo lo has hecho. Entonces, yo voy a levantar la mano y decir objeción, si es que no. Bien, Ale. Mira, mencionaste esos 5 puntos que realmente armándolos ya eso te ayuda en la conversación difícil. Pero quiero anticipar esos 5 puntos con un poco de sabiduría y yo diría algunos pasos para posicionar a una persona a tener una conversación difícil en la mejor forma posible. Porque a veces uno que va a tener la conversación está en un estado mental y el otro ni está en un estado mental, o sea, ni sabe qué viene. Entonces, déjame plantear algunas cosas muy importantes, necesarias para hacer antes, o sea, en la invitación, en convocar a una persona para hablar sobre algo. Mira, hay algunas cosas muy prácticas, pero importantes, y es lo siguiente. Si tú necesitas tener una conversación difícil con alguien, hablar sobre algún tema,
debes decirle a la persona antes. Las sorpresas nunca son buenas. O sea, si yo entro en una conversación y yo pienso es algo relacional, vamos a hablar de la luna, de las estrellas, del campo, de animales, de deportes, yo no vengo preparado. Entonces, probablemente mi reacción ante algo, incluso a lo mejor no voy a escuchar tan detenidamente como para entender el asunto, porque estoy tomando todo a la ligera. Entonces, mira, primera cosa, si tú vas a tener una conversación importante con alguien, dile a la persona antes. Y hay una cosa que quiero decir que realmente es como que ese factor que lleva a una persona a decir, ¿debo tener la conversación o no debo? Y es esa pregunta, ¿tienes la relación o la posición con la persona para tenerla? O sea, si tú estás en una posición de responsabilidad y tu responsabilidad significa que necesitas tener una conversación con alguien, bien, ten la conversación. Si no es algo posicional, si es algo con un conocido, un amigo, un cuñado, alguien, entonces la pregunta, ¿tienes la relación? Porque amigo, amiga, si no tienes la relación, una relación difícil, perdón, una conversación difícil, no va a funcionar. La persona no te ha dado el lugar en su vida como para tú abordar alguna situación. Y yo sé que hay muchas personas que en su mente dicen, bueno, yo se lo voy a decir. Como que yo traigo una carga y como que yo veo algo y yo se le voy a decir. Pero eso no es tener una conversación difícil de la forma correcta. Eso es desahogarte. Si no tienes la relación, quizás debes de tomar unos pasos atrás y decir, ok, ¿va a ser bien esto o va a causar conflicto? ¿Qué va a pasar? De acuerdo, Juan, porque fíjate que para quienes nos escuchan, esa frase de no va a salir bien, fíjate que eso puede significar que la persona sí reaccione mal en la conversación y sea mucho más tensionante y termine fracturándose la relación, o sencillamente se lo guarda, pero internamente te manda por un tubo. Es decir, no va a hacer nada. Y como la meta de la conversación es que esa persona crezca y la relación mejore, entonces no va a salir bien. Así es, qué bueno que lo dices, Ale, porque es tan cierto. Y muchas veces, como no hay la relación, una persona tiene la conversación difícil, la persona está así, la persona teniendo la conversación está pensando, esto está saliendo genial, me está escuchando, me está entendiendo, sí va a dar pasos, pero en su mente le está mandando por un tubo y entonces la persona cree que que la otra persona va a hacer algo y ahí no hay una conexión. Entonces, primero, amigo, amiga, realmente debes tener la conversación. Si la respuesta es sí, entonces varios puntos así rápido, clave. No le sorprendas. O sea, la idea no es sorprender a la persona, no es una intervención, ¿sabes qué, Ale? Necesito hablar contigo y decirte el tema. Quiero hablar contigo de tal cosa. Y decirle a la persona para que la persona vaya pensando y que vaya preparado. Otra cosa, amigo, amiga, no lo hagas, o sea, no hagas la invitación en una forma casual. O sea, necesitas tener una conversación con Miguel y ves a Miguel caminando por el pasillo de la oficina y dice, Miguel, qué bueno que te veo. Oye, quiero platicar algo contigo. O sea, mira, Miguel está pensando, no tiene nada que ver, no es algo importante porque no me buscó, me encontró por casualidad. Entonces ya estoy comenzando algo importante en una forma informal y la persona piensa, esto no es importante, ¿no?
Otra cosa, Ale, ya lo mencioné, dile a la persona que necesitas hablar con él o con ella y dile de qué. Y yo sugiero, claro, si es un trabajo, si es en el trabajo y algún asunto profesional, no hay problema. Pero si tú te vas a juntar con alguien del sexo opuesto y no es simplemente un asunto de yo soy tu superior y necesito que te alinees acá, si es cualquier otra cosa, yo sugiero que esté otra persona. Simplemente uno puede sentir amenaza o palabras, puede haber palabras que por accidente no se entienden bien y simplemente es sabio hacerlo. Y ya le dije, dile a la persona, si es posible, dile a la persona de antemano el tema. Entonces, todo eso, Ale, para poder llegar al momento de, ok, vamos a tener la conversación difícil. Okay, y ahora con ese como contexto bien amarrado, ¿verdad? Ahora sí plantear el asunto, ¿no es cierto? Así es. Y algo muy importante, y eso lo aprendí de John Maxwell. Él dice, Juan, normalmente en una conversación importante o una conversación difícil, la persona no llega al tema suficientemente rápido y se pierde, se diluye en un montón de otras conversaciones y la persona está como que, ¿ves como estoy ahorita? Como que, ok, eso es... Y entre más tiempo, más confusión hay en la otra persona. John Maxwell me dice, Juan, dentro de los primeros 30 segundos de estar hablando con una persona, cuando va a ser una conversación importante, difícil, una conversación aclaradora, dentro de los primeros 30 segundos tienes que declarar el asunto. Y claro, yo sé que cada cultura tiene su protocolo, qué tal, cómo te va, cómo está tu familia, qué sé yo, y lo otro, pero ya. Mantenerlo es decir, ok, Ale, y yo voy a usar un ejemplo y te voy a usar a ti como la persona con quien voy a tener la conversación, aunque el tema no es algo muy pesado. Ok, Ale, mira, necesito hablar contigo porque estás llegando tarde con regularidad a las juntas. Y eso te está restando a ti credibilidad y me está restando a mí. Tu respuesta ante nuestra conversación va a determinar algo que es muy importante para ti y para mí de nuestro futuro. Entonces, necesitamos hablarlo. O sea, declaré el asunto, te dije que probablemente lo podemos hacer cuando ya en el segundo punto, pero ya lo mezclé. Te dije de la situación y te dije lo que está pasando con la situación y te dije a ti que tu respuesta ante la conversación va a determinar algunas cosas en tu futuro. Y eso es una cosa que John Maxwell enfatizó mucho cuando hablé con él. Le dije, Juan, esa frase es importante. La persona tiene que saber que su respuesta ante la situación es muy importante porque estás teniendo una conversación difícil para generar un cambio de comportamiento. Entonces, tú tienes que decirle a la persona de una vez que estás esperando un cambio de acciones o de comportamiento o de actitud o de palabras, qué sé yo. Entonces, el primero, repasando para que no nos perdamos ninguno de los que estamos escuchando, plantear el asunto y lo que acabas de decir es declarar el problema. Ahora, Juan, en eso de declarar el problema, yo he visto a muchas personas hacer de la conversación algo muy subjetivo, es decir, quien está diciéndole al otro, el declarando el asunto, habla mucho desde la percepción, mira, yo he sentido, ok,
Y creo que es súper útil, y yo lo he visto contigo en nuestro trabajo a lo largo de los años, es mencionar ejemplos de cuando tú no solamente has sentido que está ocurriendo algo que no está bien, sino que lo has visto con hechos. Un ejemplo fue en aquella reunión, un ejemplo fue en esta otra, hablando por ejemplo del tema de la puntualidad, en esta junta de la semana pasada, del miércoles llegaste a esta hora, hoy llegaste a esta hora, o sea, con ejemplos concretos. Porque si no es un asunto de mera percepción, no, pero yo no estoy de acuerdo contigo. No, no, Claro no. que sí. Y normalmente la persona te va a pedir eso. Oye, porque si normalmente la persona dice, ok, hay algo que yo necesito ajustar. Quiero entenderlo bien para ajustarlo. Y entonces la persona normalmente te va a preguntar, a ver, ¿me puedes dar un ejemplo de eso? Entonces, como el promotor de la conversación, tú debes llegar a la conversación con más que un gran tema, con más detalle, o sea, que seas claro y preparado para dar ejemplos. O sea, en ese punto 2, y una vez más, punto 1 es plantea el asunto, 2, declara el problema. Ok, Ale, tú estás llegando con regularidad tarde a las reuniones. 1, Ale, eso no es parte de nuestra cultura. Nuestra cultura, por ejemplo, y ahora estoy hablando en serio, nuestra cultura es puntualidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como un gran valor el respeto hacia las personas y creemos que respetar su tiempo es eso, es puntualidad. Entonces, 1, lo que estás haciendo, estás rompiendo con nuestra cultura. 2, Ale, estás dando un mal ejemplo a otras personas. Ale, y ya lo mencioné en la primera, eh, eso te está restando credibilidad. Y como yo lo estoy permitiendo, me está restando a mi credibilidad. Y podemos hablar de muchas cosas. Oye, Ale, estás comunicando al equipo que la junta no es importante, que lo tuyo personal o qué sé yo. Em, Eso es lo que significa declara el problema. Y aquí, y escucha muy bien, tú que me estás escuchando, porque lo que no quieres echar tanta carga y tanta cosa encima de una persona que la persona siente fracasado por completo, a decir, híjole, estoy, pero si quieres ser claro. Correcto. Y eso me lleva, Juan, al tercer paso, que es como, usando la frase que decías, como promotor de la conversación, necesitas expresar claramente las expectativas que tienes respecto al otro. Así es. Después de declarar el problema, normalmente yo doy un poco de tiempo para que la persona me haga alguna pregunta. Oye, Ale, ¿me entiendes? ¿Lo ves? Allí es donde yo espero de ti o decir sí. Yo sé que eso ha estado pasando. Y entonces, pero si yo tengo una pequeña duda, yo te pido o yo le pido a la otra persona decirme lo que está escuchando. Oye, Ale, dime qué me acabas de escuchar decir, porque yo quiero estar seguro que el asunto está súper claro. Y de ahí, entonces, ya como líder o ya como la persona que estoy promoviendo la conversación, ahora sí expreso las expectativas, o sea, el cambio que yo espero. Y eso puede ser rápido. Ale, mira, lo que yo necesito es que llegues a las juntas a tiempo, incluso, Ale, a mí me encantaría si tú pudieras comenzar a llegar un poco antes, porque ahora sí estarías comunicando ya el valor a las personas. Ok, ahí sí normalmente es una frase, normalmente es simplemente esto es lo que quiero ver. ¿Por qué? Porque yo quiero resolver
contigo o llegar a una solución, que es el punto número 4, pero quiero llegar a una solución junto contigo. Te digo lo que yo quiero ver, o sea, el cambio total que yo sé que tiene que tú tienes que llegar a eso, pero quizás hay un track, quizás hay tiempo que se necesita para llegar a eso. Ahí es donde entramos en el punto número 4. Que es busca una solución. Y fíjate que una cosa que he aprendido a lo largo de los años es, esto de buscar una solución es clave porque si no se siente de yo contra ti y se personaliza. Entonces, Juan, háblanos un poco de eso, en tu experiencia y en ese mentoreo que has tenido con el doctor Maxwell, eso de buscar una solución, ¿cómo se ve? Sí. En expresar expectativas, eso es, tienes que llegar a la junta correcta. Punto. Esa es la expectativa. Pero, ok, para llegar a eso, quizás hay algo que yo no entiendo. Entonces, ahora sí, voy a hacer algunas preguntas. Primero quiero ver si tú lo estás viendo o te hago la pregunta, ¿por qué pasa eso? Um, y, y mira, yo he sido sorprendido varias veces llegando yo a una conclusión. Te doy un ejemplo. Mi conclusión es, a Ale no le importan mis juntas y hace lo que se le pega la gana. Ok, mi conclusión. Claro, no lo voy a decir así, pero en mi mente ya es... Pero de repente estamos hablando y yo te pregunto, Ale, ¿por qué está pasando eso? Y tú dices, mira, no, Juan, no he querido decirte eso, pero eh, mi hijo este año entró en la escuela y no sé por qué, claro, estamos hablando de pre-COVID. Mi hijo entró en clases este año y no sé por qué le entró una inseguridad impresionante y como que lo veo batallando mucho. Y la verdad es que yo he estado acompañándolo, llevándolo personalmente a la escuela. La escuela inicia a las 8:30 y yo sé que nuestras juntas comienzan a las 8:30 y he tratado de dejarlo y salir y llegar a la junta, pero a veces estamos en algo y lo veo un poco y tú me cuentas alguna situación y de repente yo digo, ok, wow. Realmente la situación es importante con tu hijo, igual el trabajo es importante, pero ahora sí entiendo más, yo digo que para buscar solución, a lo mejor yo necesito comprender, y si no es un mega equipo, a lo mejor somos 4 personas, a lo mejor yo puedo decir, ¿sabes qué? Podemos ajustar ahorita es importante que tú estés llevando a tu hijo a la escuela. Vamos a ajustar la junta, mejor hacemos la junta a las 8:45, a las 9 de la mañana, y a lo mejor tuvimos que cambiar una cosa ajena, pero todo eso viene con buscar juntos una solución. De acuerdo. Sí. Sí, y eso abre el panorama. Otra persona siente, insisto, que no estás contra él, ¿verdad? Correcto. Sino a favor, es decir, quiero ayudar, quiero escucharte, entender qué está pasando y si es posible, acompañarte y ayudarte a resolver ese asunto que está perjudicándonos. Así es. Ahora, puede haber otro tema. Puede ser que yo te pregunto, oye, hay algo que no entiende, ¿por qué pasa eso? Y tú dices, oye, Juan, no, pues en la mañana temprano estoy tomando café con mi esposa y entramos en conversación y se me va el tiempo. Ahora sí, yo voy a decir, mira, tu tiempo relacional con tu esposa lo puedes hacer en cualquier otro momento. Mira, entonces, ahora sí, entonces yo digo, ok, no hay ninguna razón importante por la que no estás llegando a la junta. Necesitas cambiar eso, Ale. Entonces, ¿qué tú vas a hacer al respecto? Y ahí es donde tú y yo buscamos una solución. Ahí estamos juntos viendo cómo cambiarlo y
Y luego, muy importante, en buscar la solución, debe haber un track de tiempo. O sea, no debemos dejarlo en simplemente, ok, vas a cambiar, si yo cambio, ok, perfecto. No. Ok, vamos a visitar este tema de aquí a 2 semanas. O yo necesito que haya un cambio inmediato y luego nosotros hablamos. O puede haber otra situación y es un asunto de actitud o de palabras, una cierta forma de hablar. Entonces puede haber quizás un proceso. Puede haber quizás recursos. ¿Sabes qué, Ale? Te voy a regalar un libro que ayuda mucho con esto, lo que estamos hablando. Entonces, puede haber varias cosas, Ale, que son parte de la solución, ¿no? Sí, de acuerdo. Y eso me lleva al último punto, Juan, y es supervisar esa solución. ¿Ok? Porque ahí dijiste, vamos a revisitar ese tema en tanto tiempo, pero una cosa es decirlo y otra hacerlo. Entonces, para cerrar bien esa conversación difícil y que sea realmente útil para esa persona, para ti y en general para el equipo o la organización, es necesario supervisar la solución. Así es. Tiene que haber esa supervisión y ahí sí, Ale, no hay así es como se hace. Entre las dos personas, y ojo, puede haber alguna situación en que involucra más que dos personas. O sea, tú y una persona más, puede haber un grupo de personas. Necesitamos tener una conversación difícil, pero con una pareja o con una familia o con 2 o 3 colegas. Puede haber no sé la palabra correcta en español, un clique de personas, o sea, un grupito de personas, 3 personas en la oficina que por su forma de interactuar están creando situaciones y yo tengo que hablar con los 3. Y entonces necesitamos llegar a una solución juntos y luego necesitamos supervisar la solución. Tener tiempos determinados para volver a hablar, que no sea muy distante. Y antes de terminar la conversación, ya pide un poco de retroalimentación de la persona. Ok, nos entendimos, Ale. ¿Entiendes la importancia de llegar a tiempo por lo de la cultura? Y porque esas conversaciones pueden ser momentos de crecimiento también. Entonces ahí es súper importante. De acuerdo, pues ahí está, amigos. Yo no sé si te pareció, como a mí, tan fácil de entender. Fíjate que estoy diciendo fácil de entender, es diferente que fácil de hacer. Correcto. Pero el asunto es que quisimos hacer este episodio, claro, por las peticiones y comentarios de ustedes, porque es que muchas veces no logramos tener conversaciones difíciles porque no sabemos cómo. Bueno, aquí está el cómo y nos alegra, a mí me emociona muchísimo que hayamos decidido hacer como este tipo bonus track, ¿verdad? De esa serie de conversaciones difíciles porque te entregamos un 2, 3, un ABC para poder tener esa conversación difícil. Juan, gracias, mil gracias otra vez por el tiempo. Sé que hiciste una pausa allí en una actividad sagrada, ¿verdad? Que tú tienes. Oye, Ale, quiero decir una cosa más y ya dejamos a todo el mundo ya continuar con sus actividades diarias de hoy. Pero ese track, ese plan, uno aprende a hacerlo. Mira, amigo, amiga, no vayas a creer que la primera vez que lo hagas, que lo vas a hacer perfectamente bien. Yo sigo aprendiendo y sigo ajustando. Yo sigo preparándome diferente. Ok, voy a entrar en tal conversación. Ok, recuérdate, Juan, esto, lo otro. Entonces, uno aprende y uno debe mejorar. Y no te fastidies, no te frustres si una conversación no te sale bien. A todos nos pasa.
lo importante es lo que les entregamos hoy. Sabemos que les pueden ayudar a tener las conversaciones difíciles y que llegan a ser muy exitosas y ayudan a personas a crecer en sus vidas. Ale, gracias, hombre. Ha sido un placer estar contigo hoy. Un abrazo, Juan. Sigue divirtiéndote por allá. Y un abrazo a todos ustedes, amigos, escuchas y seguidores de el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Nos escuchamos en una semana otra vez. Bye, bye. Chao. Gracias por acompañarnos en el podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Para nosotros es muy importante saber qué opinas de nuestro contenido. Por eso te pedimos que nos dejes un like y tu comentario en cualquiera de las plataformas por donde nos escuches: Apple Podcast, Google Podcast o Spotify. También puedes ingresar a podcast de liderazgo de johnmaxwell.com. Suscríbete, descarga las hojas de discusión y conéctate con nosotros a través del link de WhatsApp que vas a encontrar ahí. Juntos seguimos añadiendo valor a líderes que añaden valor a otros.